Dios no solo me ama como soy, sino además me conoce como soy. Dios no solo me ama como soy, sino además me conoce como soy. Buenos días, mis queridos hermanos, les habla el pastor Víctor Hugo Juárez, compartiendo los pensamientos devocionales del día de hoy. Te acabo de citar una frase de Brennan Manning. Dios no solo me ama como soy, sino además me conoce como soy. Me parece que la primera parte de esta frase es más famosa que la segunda. Y enfatizamos mucho esto de que Dios nos ama como somos. Y eso es cierto. Según la Biblia, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para salvarnos, para que el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Sin embargo, lo extraordinario también es el complemento de esta frase, que además me conoce como soy, que Él nos conoce como somos. Y luego fíjate lo que agrega Brennan Manning, dice: a causa de esto, no necesito cosméticos o maquillaje espiritual para estar agradable en su presencia. Puedo aceptar mi pobreza, mi falta de poder, mi necesidad. Dado que Dios me conoce como soy y que me ama como soy, entonces no necesito ningún tipo de cosméticos o ningún tipo de automejora para acercarme a Él, para estar ante su presencia, para estar agradable ante su presencia, sino al contrario, como me conoce como soy y aún así me ama, entonces puedo aceptar mi pobreza, mi falta de poder, mi necesidad, mis debilidades, mis fracasos, ponle ahí todo lo que más quieras, de una larga lista de cosas que para nosotros son feas y son espantosas, porque además esa es la verdad. Y muchas veces eso no termina de gustarnos de nosotros mismos, y claro, no debemos acomodarnos a que nos guste todo eso negativo de nosotros. Sin embargo, para acercarnos a Dios no necesitamos una sesión o una serie de prácticas de automejora, de estar perfectos, sino lo que necesitamos es venir con Él y dejar que su amor y dejar que su gracia y sobre todas las cosas, dejar que su aceptación nos transforme, dejar que su aceptación nos transforme. Te leo el texto de Mateo capítulo 9, versículos 9 y 10. Dice así: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Este es uno de los textos que quizá no vemos con tanta brillantez de cómo presenta el Evangelio, aunque está lleno de luz y está lleno de algo extraordinario, de lo que te hablaba hace un momento, que es la aceptación que Jesús tiene de los pecadores y en este caso también de los publicanos. En pocas palabras, Jesús acepta a los inaceptables. Jesús acepta a los que nadie acepta. Los publicanos y los pecadores tenían un distintivo en la época de Jesús. Su distintivo era que eran odiados. Punto. Odiados por todos lados. Odiados por la religión. Odiados por la sociedad. Y si estaban odiados por la religión, el mensaje más profundo era que aún Dios los odiaba. Sin embargo, lo que encontramos en la práctica de Jesús es esto tan extraordinario,
que no solo lee el Evangelio, sino que además él en sus acciones hace y realiza el Evangelio. Y el Evangelio dice que Dios me ama como soy, y no solo me ama como soy, sino que además me conoce como soy. Eso dice el Evangelio. El Evangelio dice, acércate a Dios, porque Dios te ama. Punto. Eso es todo. Acércate a Dios porque Dios te ama. Y entonces, el punto es que nosotros muchas veces pensamos que tenemos que ser un poco buenos, o tenemos que ser, o portarnos un poco bien, o ser agradables, o no sé qué tantas cosas ponemos como prerrogativas, o ponemos como requisitos para acercarnos a Dios. Lo que estamos viendo en este texto es que las personas que se acercaron a Jesús eran los publicanos y los pecadores, es decir, las personas rechazadas, esos que la religión no quería, esos que la religión había rechazado, esos que la religión había condenado, y esos que la religión había marcado como despreciados y despreciables para todos, incluso para Dios. Jesús viene a decirles otra cosa. Jesús viene a decirles que Él sí los acepta. ¿Por qué? Porque Él copia, Él imita y Él practica lo que practica el Padre Celestial, o Papá Dios, como otras veces le hemos dicho. Jesús tiene a su papá, el papá que lo ama incondicionalmente, y el hijo que ama a su papá, en este caso Jesús, también incondicionalmente. Y ese amor, unido por la presencia del Espíritu de Dios, ese amor hace que entre ellos haya un profundo acercamiento, y que entre ellos haya una deferencia o una preferencia mutua tan intensa que ninguno sospecha del otro. Jesús no sospecha de su papá, el papá Dios no sospecha de su hijo, Jesús no sospecha del Espíritu, y el Espíritu no sospecha de Papá Dios. Así que Jesús tiene este modelo de aceptación y de extraordinaria y profunda acercamiento con alguien, en este caso con su papá. Y eso mismo es lo que quiere hacer con las personas. Jesús tenía en su corazón a las personas, y principalmente a las personas rechazadas por la religión. La religión había marcado profundamente a las personas para decirles que ellos eran nefastos, que eran apestosos, que eran horribles, que Dios no los quería. Pero Jesús viene con un mensaje, y no necesariamente un mensaje hablado, sino como dice el texto: aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Mira qué texto tan extraordinario. Y más que el texto, la acción de Jesús de sentarse con las personas rechazadas, con las personas más inaceptables, con las personas que quizá nadie, absolutamente nadie, se sentaría o se acercaría a ellos. Jesús no. Jesús hace algo muy simple pero muy poderoso: sentarse a comer con ellos. El domingo pasado que estaba predicando les decía a los hermanos
¿A quién invitaste a tu mesa este fin de año? ¿Quién estuvo sentado contigo a tu mesa? Y bueno, las respuestas fueron mis amigos, las personas que quiero, mis familiares, en fin, personas que no son agradables, ¿verdad? Que nos causan cariño, que nos causan alegría que estén cerca. Y fíjate lo que hace Jesús. Él invita a su mesa a las personas que nadie quiere, a las personas con muchos defectos, con muchos pecados. Por eso el texto es muy claro, los publicanos y los pecadores. ¿Sabes qué? ¿Qué tenían ellos? Que se acercaron a Jesús, porque Él los aceptaba. Cuando una persona reconoce su necesidad de Dios y se acerca a Jesús, entonces ocurre una transformación. Esa fue la experiencia de Mateo. Jesús le dijo, sígueme. Y él era un publicano, él era un rechazado, él era una persona nefasta para su sociedad. Pero Jesús le dice, sígueme. Y Jesús lo acepta y Jesús lo abraza. Jesús es lo que ha hecho contigo, es lo que ha hecho conmigo. Aceptarnos y abrazarnos. Eso es el Evangelio. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional ha sido de bendición para ti. Dios te bendiga.